Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar si el régimen franquista en España fue positivo o no para la economía española. Muchos han llamado a los años del franquismo como los del milagro económico español. ¿Es esto una exageración o hace justicia al desarrollo económico de este periodo de la historia de España? Vamos a verlo. Los debates sobre el régimen franquista usualmente enfatizan constantemente los abusos del régimen en términos de libertades civiles y políticas. Sin embargo, rara vez se escribe o habla de los méritos o deméritos del régimen en términos económicos, y cuando se hace, se suele tratar el tema de forma extremadamente parcial. Es un tema cargado de emotividad que voy a intentar abordar de la manera más imparcial posible. Empecemos comparando el desempeño económico de 6 regímenes de España que engloban más de 150 años de historia. En la tabla podéis encontrar los diferentes regímenes que vamos a analizar. Como podéis ver, algunos regímenes son muy cortos. Si tenemos en cuenta que las variables económicas conllevan a veces retardos muy importantes en relación a cuando se implementan reformas políticas, muy probablemente los datos de los regímenes más cortos serán muy poco informativos, mientras que los datos de los regímenes más largos podremos compararlo de forma mucho más justa. La variable utilizada como proxy de desarrollo económico es el crecimiento del ingreso per cápita. Con datos del proyecto de Angus Maddison podemos ver el desempeño económico de los diferentes regímenes que han gobernado España desde 1868. De los 3 periodos prolongados, podemos ver en azul la Restauración Borbónica, que inicia en 1875 y acaba en 1923. El crecimiento económico de la Restauración Borbónica es más bien mediocre. En verde, podemos ver que el régimen franquista muestra crecimientos económicos notables. En naranja podemos ver cómo la democracia actual muestra un crecimiento económico relativamente elevado, aunque decreciente, y desde luego inferior al registrado en el franquismo. Si calculamos el crecimiento medio de la renta per cápita en los diferentes regímenes, obtenemos los datos de la tabla que podéis ver en la pantalla. Aquí constatamos lo que a primera vista podíamos ver en la gráfica. El franquismo obtiene los mejores crecimientos económicos de la historia moderna de España. La democracia actual se encuentra por debajo del franquismo, del sexenio democrático y de la dictadura de Primo de Rivera en lo que a crecimiento de la renta per cápita se refiere. Pero los regímenes que más se han extendido en el tiempo, que como ya hemos dicho son la Restauración Borbónica, el franquismo y la democracia actual, también han tenido diferentes etapas. Hemos separado el crecimiento de la renta per cápita en sendos subperiodos. Los datos se pueden ver en esta nueva tabla. Una vez más, vemos que el franquismo, en cualquiera de sus 2 etapas, ha sido más exitoso en el desarrollo económico que cualquiera de los otros regímenes bajo los que ha vivido España en los últimos 150 años. Especialmente fuerte fue el crecimiento en la segunda etapa del franquismo, cuando se liberaliza de forma efectiva la economía española. Pero podría ocurrir que un régimen concreto tuviera buenos o malos resultados económicos, no tanto por su buen o mal hacer, sino por el desarrollo de los países del entorno. De esta manera vamos a calcular la renta per cápita española comparada con los principales países del entorno, al inicio y al final de cada régimen para ver si efectivamente un sistema de gobierno concreto consiguió un avance o un retroceso en términos relativos a los países del entorno, se entiende. En la tabla en pantalla se muestra la renta per cápita de España como porcentaje de la renta per cápita del resto de Europa, al inicio y al final de cada régimen. También se muestra el crecimiento positivo o negativo que ha tenido dicho régimen en comparación con el resto de Europa. En esta métrica, el punto de partida elegido para el franquismo es muy importante. En 1939, España se encontraba en plena reconstrucción después de la Guerra Civil Española, mientras que el resto de Europa se encontraba en plena guerra. Por esto, se incluye, a modo de comparación, 1945 como punto de partida alternativo para el franquismo. Por lo que podríamos establecer un rango de mejora relativa de la calidad de vida en el franquismo de entre el 13 y el 31% en comparación con el resto de Europa. En cualquier caso, incluso el límite inferior del régimen franquista muestra una mejora de la calidad de vida de los españoles superior a cualquier otro régimen de los últimos 150 años. Separemos aquí también los regímenes más longevos de España en diferentes subperiodos y veamos su desempeño económico. Vemos esta información en la tabla de la pantalla. La primera fase del franquismo ya no parece tan positiva una vez que tenemos en cuenta el desarrollo de los otros países europeos. De hecho, y dependiendo del punto de partida que escojamos, la renta per cápita española incluso crece más lento que la de otros países europeos. El rango del primer franquismo estaría entre una caída del 7% y un crecimiento del 11%. La media del rango de mejora sería del 2% más o menos, poco más de lo conseguido por la mediocre Restauración Borbónica y que marcaría un claro desastre del régimen en traer crecimiento económico en sus primeros años.
De hecho, el propio viraje que hace el régimen en política económica, liberalizando mercados y atrayendo inversión extranjera directa, marcaría efectivamente un punto de inflexión. La segunda fase del franquismo es la realmente interesante. El crecimiento por encima del crecimiento de los países europeos es enorme, tanto que las diferencias en renta per cápita con el resto de Europa nunca habían sido tan bajas como en 1975. La liberalización de la economía que tuvo lugar desde 1959 funcionó muy bien. La democracia actual, que en términos generales ha sido más o menos buena para el desarrollo económico, también ha tenido un comportamiento desigual dependiendo del periodo estudiado. Desde sus inicios, en 1978, hasta la crisis económica de 2007, la brecha con el resto de Europa se cerraba, mientras que a partir del 2007 vuelve a abrirse. Se podría argumentar que las desigualdades eran superiores en la España franquista, y que por lo tanto las clases populares en realidad no mejoraban su vida. Sin embargo, las cifras de desigualdad parecen indicar justo lo contrario. En un estudio que calcula las cifras de desigualdad en España desde 1933, se concluye que las desigualdades cayeron drásticamente en la primera fase del franquismo y se mantuvieron estables a partir de 1958, a pesar del increíble incremento en el crecimiento económico. Podéis encontrar un vínculo al estudio en la descripción del vídeo. Parece bastante claro entonces que el franquismo fue un régimen positivo económicamente para España. Lo que pretende este vídeo es poner en su sitio a la dictadura franquista en términos económicos. No estoy sugiriendo que lo mejor para el desarrollo sea una dictadura, ni que la misma sea aceptable en términos de libertades civiles o políticas. Pero parece fuera de toda duda que si comparamos el crecimiento económico de España con el del resto de Europa, el momento de mayor brillo en los últimos 150 años se vivió durante el régimen franquista, especialmente desde las reformas de finales de los años 50. Y bueno, con esto acabamos el análisis económico del régimen franquista. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dale like y si queréis ver más contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.